Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión programada para hoy, abril 5. Por dificultades logísticas no pudimos trabajar ayer, por eso aplazamos la sesión para el día de hoy. Recordar que estamos trabajando en la actividad de proyecto 6, desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del sistema de información. Iniciamos abordando la estructura de la base de datos. Concretamente, estamos trabajando la gestión de una base de datos utilizando el sistema gestor de bases de datos MySQL. Para esto, vamos a tomar como referencia la base de datos que habíamos trabajado definiendo la estructura y la manipulación de sentencias DDLs, lenguaje de definición de datos. Y sobre ella creamos esta estructura. Voy a compartir mi pantalla. Estoy compartiendo entonces todo mi escritorio. Voy a abrir la presentación que tiene la estructura de la base de datos porque pues nos vamos a estar refiriendo permanentemente a esta diapositiva. Entonces, después de tener definida la estructura de la base de datos, después de haber creado la base de datos, lo que vamos a hacer ahora es la agregación de información, es decir, vamos a agregar registros, vamos a poblar las diferentes tablas y sencillamente será la dinámica de la aplicación como tal la que me permita, con las diferentes interfaces que generemos para el usuario, generar una afectación sobre los datos. Eso significa que la manera de interactuar con esta estructura, con esta base de datos relacional, requiere de un orden. Yo no puedo indiscriminadamente agregar registros en cualquier tabla. Recordarán ustedes que hay unas tablas que tienen llaves foráneas, por tanto, cuando se agreguen registros en estas tablas, estarán sujetas a las restricciones de integridad que se hayan definido en la llave foránea. En esta estructura podríamos estar priorizando un orden a través del cual generaríamos una caracterización o ingreso de información en las diferentes tablas. Por ejemplo, podría estar abordando la tabla editorial y agregando los registros asociados, definiendo o caracterizando algunas editoriales. Podría continuar con la tabla autor y registrar autores, diferentes autores en esa entidad. Probablemente en nuestro repositorio de la información manual que tenemos, podríamos estar identificando entonces estos autores. Yo puedo tener un libro físico. Si ustedes cogen un libro físico, en el libro pues van a encontrar que el libro fue impreso en una editorial. Entonces, antes de ingresar el libro,
a la base de datos, tendrán que garantizar que esa editorial existe. Entonces, por tanto, yo con anticipación, antes de agregar el libro, debí haber agregado la editorial. De la misma manera, los libros tienen autores. Pudieron haber sido escritos por uno o varios autores. Entonces, antes de registrar el libro en la base de datos, tendré que garantizar que el autor que escribió ese libro se haya agregado. ¿En dónde? En la tabla autores, en la tabla autor. Para el momento en que yo vaya a agregar el libro, con anticipación entonces ya tengo en la tabla editorial la correspondiente editorial de ese libro. En la tabla autor, él o los autores asociados a ese libro. Pero nos falta además asociarle los posibles temas que se manejan en el libro, toda vez que en mi biblioteca podríamos estar haciendo consultas definidas por los temas. Eso quiere entonces decir que yo debería verificar con respecto al libro cuáles son los temas que se manejan en el libro. Pueden haber uno o varios temas. Por eso tenemos la tabla que se llama tema, donde voy a catalogar los diferentes temas. Entonces, generé una propuesta donde voy a agregar editoriales, autores, temas. A ese punto, yo ya puedo coger mi libro físico y registrarlo en la base de datos. Por eso definí como la tabla número 1 para afectar, editorial, la tabla número 2, autor, la tabla número 3, tema, la tabla número 4, libro. Cuando yo ingrese un libro, a ese libro le tendré que asociar él o los autores que lo escribieron. Y esa asociación, ¿en dónde la voy a establecer? En la tabla que se llama escrito por. Entonces observen que el autor que fue definido en la tabla autor, a través de clave autor, lo voy a relacionar con la llave principal del libro que se llama clave libro. Entonces la tabla escrito por va a tener una relación o una asociación en un registro donde vamos a definir la clave del autor y la clave del libro. De esa manera le estaríamos asociando el autor a el libro. Si ese es un libro que fue escrito por varios autores, sencillamente vamos a tener de manera repetida en la tabla escrito por, en el atributo clave libro, el mismo valor de clave libro del libro, que es la llave principal. ¿Qué va a cambiar? Clave autor, porque estaríamos definiendo la correspondiente llave de clave autor para los diferentes autores que escribieron ese libro. Entonces, de esa manera, el quinto momento sería registrar en escrito por la relación que me permita a mí vincular el autor con el libro. ¿Cuál es el momento 6 que estoy definiendo aquí como la sexta tabla a afectar? El libro debe tener unos temas. Puede ser uno,
o podrían ser varios. Esa asociación de los temas que se pueden tratar en un libro, lo estamos haciendo en la entidad que se llama trata sobre. Entonces, allí vamos a generar algo parecido a escrito por, donde yo voy a vincular de la tabla tema a través de clave tema una relación con la tabla libro con su llave principal clave libro. Esos son los dos atributos que definimos en la tabla trata sobre. De esa manera, entonces, tendríamos esa vinculación de temas con respecto a el libro. Sería entonces la dinámica como tendríamos que considerar un proceso básico que me permita a mí poder tener identificado los libros que he registrado en mi servicio de biblioteca. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? A través de sentencias de SQL. De manera concreta, con la sentencia insert_into. ¿Qué necesitamos hacer? Pues vamos a entrar a MySQL, pues vamos a proceder a trabajar esta base de datos. Punto número 1, vamos a correr el SAN. Si ya lo tienen en ejecución, perfecto. Si no, les recomiendo que abran SAN y van a correr el servicio de MySQL. ¿Listo? Ya tengo a MySQL en ejecución. El siguiente paso, necesito correr una consola, símbolo de sistema, una ventana de consola, y vamos a correr MySQL, -h, localhost, -u, root, -p, me pide contraseña, sabemos que no tiene, enter, y listo. Aquí estoy en MySQL. Voy a consultar las bases de datos que tengo en mi gestor. Necesitamos la base de datos Biblio, no la tengo, entonces la voy a crear. Necesito crear esta biblioteca, pero no voy a empezar a crear tabla por tabla, eso ya lo hicimos hace un par de sesiones. Entonces, en su defecto, por aquí yo ya tengo definido el código. ¿Lo recuerdan? Create database, Biblio, use Biblio, creo la tabla editorial, creo la tabla libro, creo la tabla tema, creo la tabla autor, creo la tabla ejemplar, creo la tabla socio, la tabla préstamo, la tabla trata sobre, la tabla escrito por. Voy a coger todas esas sentencias y las voy a pegar acá. Me parece que no le di copiar. Copiar. Y aquí vengo y las pego. Observen cómo él está procediendo y ya las está creando. Me faltó crear la última. Listo. Aquí están todas las... Verificamos si me escuchan. Estefanía, Fernando. Levantamos la mano, ¿me están escuchando?
Estefanía, Fernando, ¿me escuchan? Ok, Fernando. Listo, vamos a continuar. Permítanme un segundo que en el otro computador estoy verificando la visualización. Profe, Ok, disculpe que me listos. interrumpa. Continuemos. Entonces, estábamos en este punto, les compartí este punto, donde había corrido las sentencias que me permitían crear la base de datos. ¿Me Aquí me escucha? creó la base de datos Biblio, aquí la estoy seleccionando, aquí estoy creando la tabla editorial con su llave principal, la tabla libro, con la llave foránea sobre la tabla editorial, la tabla tema con su llave principal, la tabla autor con su llave principal, la tabla ejemplar con, con esta llave foránea, clave libro. Esta tabla tiene una llave principal que es la combinación de libro con número orden. Tenemos la tabla socio que tiene su llave principal, clave socio. Tenemos la tabla préstamo. La tabla préstamo tiene por aquí una llave foránea con la tabla socio y por aquí tiene otra llave foránea con la tabla ejemplar. Esta tabla trata sobre con una llave foránea con la tabla libro y una llave foránea con la tabla tema. La llave principal, primary key, esta tabla no tiene llave principal, y escrito por, con una llave foránea, con la tabla libro y otra llave foránea con la tabla autor. Si le indico aquí con show database, él me está mostrando la tabla biblio. Si yo le digo que me Profe, show tables, hola, profe. señor, ¿Me escuchan? Lo que pasa es que pues estamos visualizando nomás la pestaña donde están los diagramas de biblio escrito por y... Pero no estoy viendo lo que ustedes... no le está mostrando mi interfaz de SQL de MySQL. Sí, señor, no está mostrando lo de Show Database. Ok, permítame un segundo. Listo, vamos a darle continuidad después de este corte en la actividad. Bueno, vamos a retomar entonces en el punto donde necesito tener la base de datos. Para eso me voy a venir aquí a la consola. Voy a correr nuevamente el proceso, pero me confirman si en ese momento me están visualizando la consola o me siguen o siguen visualizando es la plantilla con el esquema relacional de la base de datos. Espérenme porque creo que no estoy compartiendo no estoy compartiendo mi pantalla. Listo, nuevamente estoy compartiendo. Ok, ahora estamos bien. Listo, creo que estamos bien. Entonces, voy a borrar la base de datos. Recuerden que esto es peligroso porque cuando yo borre la base de datos se va toda la información que tenga en ella. Aquí lo hacemos porque pues es un ejercicio pedagógico.
Si yo consulto las bases de datos, aquí no está la base de datos Biblio. Entonces la voy a crear. Para eso comentaba antes del corte que aquí tengo las sentencias que me permiten crear la base de datos. Creo la base de datos, uso la base de datos, creo la tabla editorial, la tabla libro, la tabla tema, la tabla autor, la tabla ejemplar, la tabla socio, la tabla préstamo, la tabla trata sobre, la tabla escrito por, y ahí están mis tablas. Voy a coger ese código, lo copio y en la consola de MySQL lo voy a pegar. En la medida que lo pegué por los puntos y comas, él automáticamente me ha ejecutado todas las sentencias. Si yo vengo aquí y le doy nuevamente Show Database, él aquí me está mostrando la base de datos Biblio, la creó. Como ya le di el parámetro useBiblio, en este momento estoy dentro de la base de datos Biblio, le voy a decir que me muestre Show Tables, qué tablas tengo. Y aquí me está mostrando las tablas que creamos en la base de datos. Este ejercicio ya lo tenemos. ¿Me confirman si ustedes tienen esa base de datos Biblio? Ok, Estefanía. ¿Fernando tiene la base de datos? Ya confirmo, profe. Ustedes deben tener en su consola, o sea, exactamente lo mismo que yo tengo. ¿De acuerdo? Les voy a dar un par de minutos si no han ejecutado SAN, si no se han logueado en MySQL para que lo hagan y verifiquen que tienen listo para trabajar, porque es que en ese momento, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a insertar registros. La idea es que ustedes no me observen, sino que lo que observan lo repliquen en su computador para que vean el alcance de la sentencia, porque es que además la idea es que les voy a proponer con una información que ustedes agreguen unos registros de más. Entonces el ejercicio pues es fundamentalmente práctico. Por eso la relevancia que estén logueados en MySQL con la base de datos Biblio a la vista. Profe, perdón que lo interrumpa, para confirmarle si tengo creada esa base de datos. Le tiene que decir Show Database. Observen mi computador, la pantalla, ahí le estoy compartiendo cómo haría yo para hacer esa verificación. ¿Listo? ¿De acuerdo? Bueno, de acuerdo a lo que comentaba cuando hicimos la presentación de esta diapositiva, voy a empezar por la tabla editorial. ¿Qué debo reconocer? La estructura que tiene la tabla editorial.
¿Cómo es la estructura? Él me dice que tiene un valor small int, que es un número, un valor entero. Nombre, dirección y teléfono. ¿Cómo es el nombre? Varchar. La dirección, varchar. El teléfono, varchar. ¿Qué significa que sea varchar? Que me permite combinar texto, caracteres alfabéticos con números y números especiales. Vamos a crear entonces una editorial. Yo estuve preparando la sesión y aquí tengo definida una sintaxis. Voy a hacerla un poco más robusta, listo, para comentarla. Entonces, insert into, la instrucción que me permite insertar un registro. ¿En dónde lo voy a insertar? En la tabla editorial. Entre paréntesis, voy a colocar el nombre de los atributos. Clave editorial, nombre, dirección, teléfono. ¿De dónde estoy tomando esos atributos? Esos atributos los estoy tomando de aquí, editorial. Clave editorial, nombre, dirección, teléfono. Si no tengo el esquema relacional y lo quiero hacer de aquí, entonces sencillamente le voy a decir que describa, lo puedo abreviar de esa manera, la tabla editorial. Y observen que él ahí me está mostrando los atributos de la tabla editorial, clave editorial, nombre, dirección, teléfono. Debo conservar el orden. La idea es que no intercambien el orden para no generar confusión y que probablemente los valores que yo asocie en el momento de agregar el registro, los valores no correspondan, porque miren, esto es string. ¿Qué pasa si yo cojo este varchar, que es el teléfono, y el teléfono lo coloco de segundas? Pues que en cambio de definir el nombre, en el atributo del nombre estaría dejando el teléfono. No va a generar error, pero la información no es consistente, ¿de acuerdo? Puedo hacer la digitación, como la ven ustedes ahí, 10 entero, varchar, nombre de la editorial, varchar, la dirección, varchar, el teléfono. Entre paréntesis, los nombres de los atributos que definen la entidad o tabla. Luego viene value, los valores, y entre paréntesis, separados por coma, los valores que va a tomar cada uno de los atributos. Finalizo con punto y coma para que se ejecute la sentencia. ¿Alguna pregunta frente a esa sintaxis? ¿Tienen alguna inquietud frente a esa sintaxis? Ok, continuemos. Entonces, esto sería lo que yo tengo que digitar. ¿En dónde? Aquí, en mi consola. Sencillamente vengo aquí y lo digito. Vean, ya lo digité rápidamente copiando de mi editor la sentencia que quiero ejecutar. Le voy a dar Enter. Y observen que él me dice que se procesó un registro. ¿Qué hice? Inserté un registro en la tabla editorial. ¿Cómo hago para consultarlo? Select asterisco from el nombre de la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Editorial. Editorial. Punto y coma. Cuando yo le dé Enter, él me va a mostrar el registro que acabé de insertar. Entonces vea que los datos, todo esto que hemos venido hablando nosotros por 9 meses, desde que empezamos a hablar de el mapeo de procesos y qué es un proceso y dentro de los procesos qué son las actividades, en las actividades qué son las tareas, la información que se mueve en la empresa, de qué tipo es, cómo la puedo yo organizar, cómo la puedo estructurar en una base de datos. Pues vean, ya finalmente llegamos a un punto donde estoy
agregando, dándole persistencia a los datos de mi base de datos. Recuerden, voy a buscar aquí en C, SAN. Aquí tengo la carpeta de SAN. En SAN voy a buscar la carpeta MySQL. En MySQL voy a ubicar la carpeta Data. Aquí están las bases de datos. Hay una base de datos que se llama Biblio. Vean, fecha de creación de la base de datos a las 8:37 p.m. del día de hoy. Y aquí están las tablas que creamos. Si ustedes observan, aquí están las tablas. Autor editorial, en este momento estoy trabajando sobre esta tabla. La hora de creación de cada una de las tablas. Entonces, lo que estamos haciendo desde el gestor MySQL físicamente se está reflejando en esos archivos. Que si puedo abrir ese archivo, pues yo no se lo recomiendo. O sea, si ustedes intentaran abrir el archivo, miren lo que él les va a mostrar. O sea, esto ustedes son cosas ahí raras que no entienden. Vean, esto es lo que hay dentro del archivo. Aquí, por favor, nunca modifiquen lo que hay ahí, porque dañarían ustedes el archivo, dañarían la tabla, dañarían la información. ¿Y eso se puede recuperar? No. Después de que hayan hecho esa modificación, fatal. ¿Cómo hago entonces para modificar el archivo? No, el archivo no se modifica. Lo que yo hago es interactuar con los registros. ¿Y cómo lo hacemos? A través de SQL. ¿Listo? Ya tenemos el primer registro. Vamos a agregar un nuevo registro. Miren ahora la manera como voy a agregar el otro registro. Voy a agregar otro registro en editorial. En esta oportunidad no le voy a colocar el nombre de los atributos. Puedo obviar eso, sí, siempre y cuando los atributos que yo defina entre los paréntesis que anteceden o preceden a Valuz, corresponden de la misma manera a la estructura que tiene la tabla, es decir, clave editorial, nombre de la editorial, dirección de la editorial, teléfono de la editorial. Entonces, esta instrucción sería la que yo tendría que insertar en MySQL. Y ya me insertó el registro. Si yo hago nuevamente la consulta, select asterisco from editorial, observen que él ya me está mostrando los dos registros. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Van a agregar ustedes una tercer editorial. Entonces les voy a pegar por aquí van a agregar una nueva editorial con los siguientes valores. Voy a pegarlos acá. Con esos datos. Con esos datos quiero que agreguen ese registro. Vamos a tomarnos 2 minutos para agregar ese registro. 2 minutos y contando.
Ok, entonces, ¿cómo sería la sentencia? Insert into editorial value entre paréntesis 12 valor entero Alcalá grupo editorial grupo editorial. El otro atributo, la dirección España. El otro atributo, el teléfono. Y listo. No va punto y coma porque ese es el último atributo. Entonces podría dejarlo de esta manera. Este es el código que puedo estar digitando aquí. Y ya me insertó el registro. Si le doy un select asterisco from editorial, me está mostrando mis de registros. El último registro, la editorial que se llama Alcalá Grupo Editorial, dirección España y su correspondiente teléfono. Levantan la mano si lograron el alcance de insertar ese registro. ¿Me confirman, por favor? Fernando. La tabla autor. Ahora necesito agregar en la tabla autor. La tabla autor. Por ejemplo, voy a agregar estos autores. Insert tu autor, clave autor y nombre. La clave que es numérico y el nombre que es varchar. ¿En dónde está eso? Aquí. Autor. Entero, clave autor, entero, y el nombre que es varchar. Eso mismo lo puedo hacer acá, descripción de autor. Y ahí me indica clave autor, entero, nombre, varchar. En el siguiente también agregué otro autor. Vean que voy a agregar este primer registro. Y ya, agregó. Select asterisco from autor. Y ahí está. Voy a cometer un error a propósito y es intentar correr nuevamente la misma instrucción. Voy a intentar crear nuevamente ese registro y él me genera aquí un error. El error dice que entrada duplicada. Él me dice que 1 for key primary. Recuerden que la llave principal es el autor. Entonces, el error no es porque se está repitiendo la clave y el nombre. El error es porque se está repitiendo la clave. Porque yo le podría haber aquí cambiado el nombre por Jorge Martínez. Y entonces, eh, me está mostrando, quiero mirar,
Es que sí, escribí la sentencia incompleta. Insert into autor Jorge Martínez con valor de atributo de clave autor 1. Le voy a dar enter. Entonces observen, me marca error porque ya hay un registro con el valor 1. Es la llave principal, entonces ojo con eso, ojo con la dinámica como yo defina en el momento de agregar los valores, porque si se intenta ingresar un nuevo registro donde los atributos que hacen parte de la llave principal se repiten, pues él no me va a permitir a mí agregar ese registro. Aquí tengo esta sentencia que me permite a mí agregar un segundo autor y un tercer autor. Podría agregar esta línea o puedo coger las dos líneas, las copio y las pego. Ya insertó una, está esperando a que inserte el siguiente, ya lo inserté. Select asterisco from autor. Y él ahora me está mostrando los tres autores. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hicimos? De esa manera. Agreguen por favor ustedes los tres autores. Van a agregar ahora ustedes los tres autores. Vamos a tomarnos 2 minutos para agregar esos tres registros.
Listo. ¿Me confirman si crearon los tres registros? Ok, Estefanía, Fernando, Rafael. Bueno, tenemos que ya creamos registros en autor. Ahora nos vamos a ir a crear registros en tema. Entonces yo ya tenía aquí preparada en tema una serie de temas. Insert tu clave tema y nombre. Clave tema que es entero, nombre que es string. Por ejemplo, tengo esos cuatro registros. Insert tu tema, clave tema nombre con los valores que les estoy compartiendo. Voy a coger esos registros y los voy a agregar. Y observen el rápidamente ya cómo los creamos, cómo los agregamos. El asterisco from tema. Y ahí están ya mis registros agregados dentro de la tabla tema de mi base de datos. Lo propio van a replicar ustedes ahora en su equipo, en su base de datos. Tomémonos 3 minutos para hacer esa actividad.
¿Listo? ¿Me confirman si ya tenemos los registros? Ok, Rafael. Ok, Estefanía. Bien, Fernando. Bueno, ya creamos registros en editorial, en autor, en tema. Vamos ahora a agregar registros en libros. Entonces, en libros, la dinámica sería la siguiente. Los atributos del libro: clave libro, título, idioma, formato, categoría, clave editorial. Recordar que clave libro es numérico, clave editorial es numérico. Los demás atributos son varchar. Por ejemplo, este libro, 11 minutos, idioma español, formato físico, categoría ficción. Voy a coger este registro y voy a agregar este nuevo registro para un libro en nuestra base de datos. Select asterisco from libro y ahí está mi libro. Supongamos que este libro no es ficción, sino es una novela y que no está en físico, sino digital. Voy a coger ese libro, lo voy a copiar, ya lo inserté, select asterisco from libro. Ya están mis dos libros, diferente formato, diferente categoría, diferente editorial, ¿de acuerdo? Lo propio lo van a gestionar ustedes. Van a agregar entonces estos dos libros. Tomémonos un par de minutos para agregar esos libros.
¿Me confirman si ya agregaron los dos registros? ¿Me confirman si ya agregaron los dos registros? Estefanía, Fernando, Rafael. Me comentan que les está generando un error. ¿Me dicen en dónde, por favor? Importante verificar la estructura del libro. Observen libro. Clave libro es numérico. Clave editorial es numérico. Importante reconocer el error que les está presentando. Si quiere, la rápida sería, si en ese momento visualizan el error, tómenle por favor una foto y me la envían al WhatsApp por el grupo que tenemos. Importante que confirmen que la estructura de la tabla libro corresponda a la que yo tengo en la imagen. Si los atributos están variados,
en estructura que no sean varchar sino int, entonces sí que les va a generar un error. Reitero nuevamente, si están visualizando el error, por favor, le toman una foto a la pantalla y me la envían al WhatsApp.